Mientras ella gritaba sus mentiras, mi hija de 7 años sostenía su pequeño diario. No necesitó gritar. Solo leer una fecha y una frase para que el mundo viera al monstruo tras la máscara de abuela. El frío de la Catedral de San Pedro se me metía en los huesos, un frío que no tenía nada que ver con el clima de Monterrey, sino con el vacío glacial que se había instalado en mi alma hacía 3 días. Me llamo Marisol, tengo 32 años, y estaba de pie, o más bien flotando en una neblina de irrealidad, junto a 2 pequeños ataúdes blancos, idénticos y devastadores. Dentro de ellos yacían mis hijos, mis gemelos de 3 meses, Gael y Tadeo. Mis piernas temblaban con una violencia incontrolable, y me aferraba al reclinatorio de madera pulida como si fuera un salvavidas en un océano de dolor. A mi lado, mi esposo, Benicio, era una estatua de dolor impecablemente vestida. Su traje oscuro, cortado a la medida, parecía una armadura, pero yo conocía las grietas. Su mirada estaba fija en el suelo, como si el intrincado patrón del mármol contuviera las respuestas a una pregunta que gritaba en el silencio de mi mente: ¿por qué? La catedral estaba llena. Un mar de rostros compungidos, de trajes negros y perlas discretas. Era el círculo social de la familia de mi esposo, los Valles. Podía sentir sus miradas sobre mí, algunas de lástima, otras de una curiosidad morbosa. El murmullo de sus rezos y susurros era un zumbido constante, una banda sonora para mi peor pesadilla. Entonces, el zumbido se silenció de golpe. Todas las cabezas se giraron. Mi suegra, Leonora, se había levantado de su asiento en la primera fila. Caminó hacia el púlpito con la elegancia mesurada de una reina viuda, su dolor una actuación tan refinada como su peinado. Cada paso era deliberado. Cada gesto, calculado. Ajustó el micrófono, y el leve chirrido retumbó en la nave de la iglesia como un trueno lejano, una premonición. Su voz, cuando finalmente habló, era suave como el terciopelo, pero sentí sus palabras como si fueran fragmentos de hielo. Nos reunimos hoy, comenzó, su mirada recorriendo a la congregación, deteniéndose en mí por una fracción de segundo, para lamentar una tragedia incomprensible. Para despedir a 2 almas puras, 2 angelitos que apenas tuvieron tiempo de conocer las alegrías de este mundo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Sentí la mano pequeña y cálida de mi hija de 7 años, Solana, buscar la mía. La apretó con fuerza. 3 veces. Nuestro código secreto desde que era una niña pequeña. Te quiero mucho. Estoy aquí. Le devolví los 3 apretones, aferrándome a su pequeño gesto como a la única luz en una oscuridad absoluta. Pero en nuestra infinita tristeza, continuó Leonora, su tono volviéndose más solemne, más pontificio, debemos buscar el consuelo en la sabiduría divina. A veces, los misteriosos caminos de Dios son una forma de protección. Un nudo de hielo se formó en mi estómago, duro y doloroso. Sabía a dónde se dirigía. Cada palabra era un paso calculado en el campo de minas de mi dolor. A veces, el Señor, en su infinita misericordia, rescata a las almas inocentes de entornos caóticos. De situaciones que podrían dañar su pureza antes de que tengan la oportunidad de florecer. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. No dijo mi nombre. No necesitaba hacerlo. Sentí el peso colectivo de cientos de miradas clavándose en mí, analizándome, juzgándome. Pude escuchar el susurro de la tía Candelaria, la hermana de Leonora, sentada 2 filas detrás de mí: pobre Benicio, qué cruz le ha tocado soportar. El tío Jacinto, su hermano, asintió con una expresión de grave entendimiento. Eran sus monos voladores, su eco, siempre listos para amplificar su veneno. Benicio no se movió. No me miró. Ni siquiera parpadeó. Su silencio era un grito más fuerte que cualquier acusación, una confirmación tácita de las palabras de su madre. En ese instante, supe que no estaba de luto por 2 hijos, sino por 3. El esposo que había amado, el hombre que había prometido protegerme en la salud y en la enfermedad, también había muerto en algún punto de los últimos 3 días, reemplazado por este cobarde de traje caro que dejaba que su madre me desollara viva en público. Leonora carraspeó, un sonido delicado para atraer de nuevo la atención.
Un hogar debe ser un santuario de paz, de orden, de disciplina. Un bebé necesita estructura, no un caos de emociones desbordadas. Necesita una madre fuerte, serena, capaz, no una que se ahoga en sus propias inseguridades y su falta de preparación. Cada sílaba era un golpe físico. Me robaba el aire. Quería gritarle que se callara, que era una mentirosa, una bruja cruel que se regodeaba en mi agonía. Quería gritarle a Benicio que me defendiera, que por una vez en su vida fuera un hombre. Pero el dolor había llenado mi boca de cenizas, sellando mis labios. Estaba atrapada en una pesadilla lúcida, paralizada, mientras la mujer que me había atormentado durante años usaba el funeral de mis hijos como su escenario final para ejecutarme públicamente. Mi mente, desesperada por escapar de la tortura presente, huyó hacia atrás en el tiempo, abriendo las puertas de mi Museo del Dolor personal, una extensa colección de recuerdos amargos curada por la mano experta de Leonora. La primera pieza de la exposición nos remontaba a la planificación de nuestra boda, 9 años atrás. Yo había soñado con una celebración pequeña en el jardín de mis padres en Puebla, con flores silvestres y música de guitarras. Leonora se rió de mi idea. «¡Qué pintoresco!», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Pero el hijo de un Valles no se casa en un patio trasero, querida. Hay estándares que mantener». En cuestión de semanas, mi boda se transformó en un evento de gala para 500 personas en el club más exclusivo de Monterrey. Mi opinión fue descartada como el capricho de una niña. Benicio, al ver mi desilusión, simplemente se encogió de hombros. «Es importante para ella, Marisol. Déjala ser feliz». Y así, desde el principio, se estableció el precedente: la felicidad de Leonora era la prioridad, la mía era negociable. La segunda pieza era la fiesta del primer cumpleaños de Solana. Había pasado semanas horneando un pastel de zanahoria, su favorito, y decorando nuestro pequeño jardín con globos y serpentinas. Era una fiesta modesta, llena de niños riendo y padres amigos nuestros. Leonora llegó tarde, vestida como si fuera a una ópera. Observó la escena con una ceja arqueada. «Qué sencillo todo», comentó en voz alta. «Para el primer cumpleaños de Benicio, contraté un carrusel y un pony. Los recuerdos de la infancia son importantes, ¿sabes? Forman el carácter». Con una sola frase, convirtió mi celebración de amor en un símbolo de mi mediocridad. Me sentí pequeña, inadecuada, como si le estuviera fallando a mi hija por no poder ofrecerle un carrusel. Luego venía la exposición principal, la llegada de los gemelos. En la sala de partos, tras la cesárea de emergencia que salvó mi vida y la de ellos, su primera visita no fue para conocer a sus nietos. Fue para juzgarme. «Una cesárea», dijo, chasqueando la lengua. «Qué lástima. Yo tuve a mis 3 hijos de forma natural, como debe ser. Una mujer fuerte soporta el dolor, es parte del sacrificio de la maternidad». No hubo felicitaciones, solo un juicio inmediato. Mi primer acto como madre, traer a mis hijos al mundo de la única forma segura posible, ya había sido calificado como un fracaso. Y entonces comenzaron los días de ayuda, cada martes y jueves. Leonora llegaba a las 9 en punto, usando su propia llave, y la casa se transformaba en su dominio. Su ayuda era una forma de erosión constante. Si yo usaba una marca de fórmula, ella declaraba que era basura y aparecía con una carísima marca importada. Si yo arrullaba a un Tadeo inquieto, ella me lo quitaba de los brazos diciendo: «Lo vas a malcriar. Un bebé necesita aprender a calmarse solo. Déjalo llorar un poco, le fortalecerá los pulmones». Una tarde, la encontré en el cuarto de los niños, con bolsas de compras de las boutiques más caras. «El azul de estas paredes es deprimente», anunció, «y estos muebles son tan, de clase media. Dan una impresión de lucha». «No te preocupes, ya le encargué a mi decorador que se ocupe de esto. Los nietos de un Valles merecen un entorno estimulante». Cada acto de ayuda era una reafirmación de mi incompetencia, un recordatorio de que yo era una intrusa, que mi hogar no era mío, y que mis hijos, en su mente, tampoco lo eran del todo. Eran Valles, y yo solo era la incubadora.
La pieza más dolorosa y recurrente de la colección era, por supuesto, la traición silenciosa de mi esposo. La recuerdo con una claridad que quema. Una noche, después de una visita particularmente brutal de Leonora, en la que había criticado mi peso posparto, mi cansancio y hasta la forma en que cantaba nanas, me derrumbé. Benicio, por favor, le supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro. Necesito que hables con tu madre. Me está volviendo loca. Me hace sentir que todo lo que hago está mal. Benicio suspiró, un suspiro largo y cansado, el suspiro de un hombre molesto por un problema que se niega a resolver. Me tomó de los hombros, su tacto no era de consuelo, sino de contención. Marisol, mi amor, solo estás hormonal y cansada. Mamá solo quiere lo mejor para los niños. Tiene más experiencia que tú y que yo juntos. En lugar de pelear y ponerte a la defensiva, ¿por qué no solo intentas escucharla? Hazle caso. Hará las cosas más fáciles para todos. ¿Más fáciles para quién, Benicio?, le pregunté, mi voz un susurro roto. Para ti. Él no respondió. Simplemente se encogió de hombros, un gesto de evasión que había llegado a odiar, y salió de la habitación, dejándome sola con la certeza devastadora de que mi matrimonio no era una sociedad, sino una monarquía absoluta en la que yo era la plebeya y Leonora la reina madre. En ese momento, comprendí que estaba completamente sola en esa jaula dorada, una prisionera en una guerra que no podía ganar, porque mi supuesto aliado era el general del ejército enemigo. Cada sonrisa forzada, cada asentimiento sumiso a partir de ese día, fue un pequeño trozo de mi alma que se rendía para poder sobrevivir. Pero no estaba completamente sola. Tenía a Solana. Mi hija, con sus grandes ojos color avellana, lo veía todo. Era una niña tranquila, de una inteligencia y sensibilidad que a veces me asustaban. No entendía las complejidades de la manipulación narcisista o el gaslighting, pero entendía el lenguaje universal del dolor. Veía mis hombros caídos después de cada visita de su abuela. Veía mis sonrisas forzadas y las lágrimas que yo secaba rápidamente en la cocina cuando pensaba que nadie me veía. Para su 7º cumpleaños, entre los regalos extravagantes y sin alma de la familia Valles, mi regalo fue un pequeño diario con una mariposa de colores en la portada y un diminuto candado. Para todos tus secretos y tus grandes ideas, mi amor, le dije, besando su frente. Un lugar, solo para ti. Y ella comenzó a escribir en él con una dedicación religiosa. Una noche, mientras la arropaba, vi el diario abierto en su mesita de noche. No pude evitar leer una línea, escrita con su letra infantil y redonda: hoy abuela Leonora hizo llorar a mami otra vez. Dijo que era tonta porque no sabía calentar el biberón. Mami no es tonta. Mami es la mejor. Sentí una punzada de culpa y una oleada de amor tan feroz que me dejó sin aliento. Mi sufrimiento ya no era solo mío, estaba salpicando a mi hija, y ella, a su manera silenciosa, estaba luchando a mi lado. Desde ese día, nuestro código secreto de los 3 apretones de mano se volvió más frecuente. Se convirtió en nuestro lenguaje privado, un pequeño acto de rebelión silenciosa. Cuando Leonora criticaba la comida que yo había preparado, apretaba la mano de Solana bajo la mesa. 3 veces. Te quiero mucho. Cuando Leonora me corregía delante de las visitas, Solana se acercaba y me apretaba la mano. 3 veces. Estoy aquí. Era nuestro pequeño santuario, un «estamos juntas en esto», que Leonora nunca podría entender ni arrebatar. A menudo, en la quietud de la noche, mientras amamantaba a uno de los gemelos y mecía al otro con el pie, mi mente viajaba a Puebla, a la cocina soleada y llena de luz de mi infancia. Recordaba a mi madre, Brisa, sentada a mi lado en la mesa de madera, enseñándome a mezclar acuarelas. El arte, como la vida, mija, me decía, su voz cálida como el sol de la tarde. Se trata de confiar en tu instinto. Tu corazón sabe lo que es verdadero, lo que es hermoso. Nunca dejes que nadie te diga que tus colores están mal o que no eres suficiente. Colgaba el teléfono después de hablar con ella sintiéndome renovada, validada. Creía que podía enfrentarme a Leonora. Creía que podía defender mi territorio.
pero bastaba una de sus miradas frías por encima de sus gafas de diseñador, un comentario pasivo-agresivo como: «Veo que hoy has decidido no peinarte, querida», para que el castillo de mi confianza, construido con tanto esfuerzo, se derrumbara en un montón de dudas. Empezaba a preguntarme: ¿y si tiene razón? ¿Y si de verdad soy un desastre? ¿Y si les estoy fallando a mis hijos? Era una tortura cíclica, una guerra de desgaste psicológico que estaba perdiendo lentamente. Yo, la diseñadora gráfica que confiaba en su visión para crear mundos visuales para otros, era incapaz de confiar en mi propia visión como madre. Y esa era, sin duda, la obra maestra más cruel de Leonora. Era miércoles. El sol aún no se había decidido a salir, y el mundo estaba sumido en esa luz gris y vacilante que precede al amanecer. Me desperté de golpe, no por un llanto, sino por la ausencia de él. El silencio. Un silencio denso, pesado, antinatural. Mi cuerpo, programado por 3 meses de insomnio y tomas nocturnas, estaba en alerta máxima. El monitor de bebés en mi mesita de noche estaba mudo, las pequeñas luces verdes que solían parpadear con cada sonido, apagadas y fijas. «Están durmiendo profundamente por primera vez», me dije en un susurro, una mentira desesperada para calmar el pánico irracional que comenzaba a trepar por mi garganta como una hiedra venenosa. Por fin están durmiendo toda la noche. Me levanté de la cama, mi camisón pegado a mi piel por un sudor frío que no tenía que ver con la temperatura. Caminé por el pasillo, cada paso una eternidad sobre la alfombra afelpada. El corazón me martilleaba en los oídos, un tambor fúnebre. La puerta del cuarto de los niños estaba entreabierta, una rendija de oscuridad que prometía paz o terror. Entré. La suave luz del amanecer se filtraba por las cortinas con dibujos de nubes. El aire estaba inmóvil. Me acerqué primero a la cuna de Gael. Su carita redonda estaba serena, como un querubín de mármol. Pero su pequeño pecho, que siempre subía y bajaba rítmicamente, estaba quieto. Completamente quieto. Sus labios, normalmente de un rosa perfecto y húmedo, tenían un tinte azulado, antinatural. El tiempo se detuvo. El aire se solidificó en mis pulmones. El universo entero se contrajo a ese único punto de horror. Lo toqué. Su piel estaba fría. Fría y rígida. El sonido que salió de mi garganta no fue humano. Fue el aullido de un animal al que le han arrancado las entrañas, un desgarro del alma hecho sonido que rompió el silencio de la casa en 1000 pedazos. Benicio irrumpió en la habitación un segundo después, con el rostro descompuesto por el pánico y el sueño. Vio a Gael en mis brazos, vio mi expresión, y corrió hacia la cuna de Tadeo. Su «no» inicial fue un susurro de incredulidad, pero rápidamente se convirtió en un mantra roto y desesperado. «No, no, 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 no», repetía mientras levantaba a nuestro otro hijo, cuyo cuerpo inerte reflejaba la misma tragedia impensable. Dejé a Gael suavemente en su cuna y saqué mi teléfono. Mis dedos eran torpes, temblorosos, extraños. Marqué el 911. La voz tranquila de la operadora al otro lado de la línea era un ancla en un océano de histeria. «¿Cuál es su emergencia?» «Mis bebés», logré decir, mi voz irreconocible. «Mis bebés no respiran». «¿Cuántos meses tienen?» «¿Están fríos al tacto?» «¿Sabe hacer RCP?» Preguntas imposibles. Mi mundo se había reducido a un solo hecho ineludible. Mientras Benicio intentaba una RCP inútil y desesperada sobre el pequeño cuerpo de Tadeo en el suelo, yo solo podía mirar de una cuna a otra, de un hijo perdido al otro, mi mente fracturándose. Los paramédicos llegaron en 6 minutos que se sintieron como 6 vidas. Entraron con una eficiencia profesional y distante que me resultó brutal. Nos apartaron con suavidad pero con firmeza. Trabajaron en silencio, conectando cables, administrando oxígeno, pero vi la mirada que intercambiaron entre ellos por encima de las cabezas de mis hijos. Era una mirada de resignación, de protocolo. Lo estaban haciendo por nosotros, no por los bebés. Ya no había esperanza. Ya no había nada. El paramédico más viejo se acercó a mí.
Se quitó los guantes. Su rostro estaba lleno de una compasión gastada por años de presenciar lo peor de la vida. Señora, dijo suavemente, lo siento mucho. Los declararon muertos a las 5:23 de la madrugada, probablemente fue SIDS, muerte de cuna, dijo uno de ellos, casi como una disculpa. A veces pasa. Que ocurra en ambos gemelos es, extraordinariamente raro, pero hemos visto casos. Las palabras flotaban en el aire, sin sentido. Raro. Posible. Muertos. Esas eran las únicas palabras que mi cerebro en shock registraba. Mis bebés. Mis hijos. Se habían ido. Leonora llegó antes de que hubiéramos llamado a nadie. Ni siquiera sé cómo se enteró. Quizás tenía un sexto sentido para la tragedia, una antena parabólica para el sufrimiento ajeno. Entró en la casa sin llamar, como siempre, envuelta en su abrigo de cachemira y su expresión de grave preocupación. Pero no vino hacia mí. Pasó a mi lado como si yo fuera un mueble invisible y fue directamente hacia Benicio, que estaba sentado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en la nada, temblando. Hijo mío, mi pobre niño, le arrulló, rodeándolo con sus brazos en un abrazo protector. No, nuestros pobres nietos. No, qué terrible pérdida para todos. Solo, su pobre hijo. Como si el dolor fuera exclusivamente suyo, y Benicio su única víctima. Yo era solo un daño colateral, un extra en la película de su tragedia familiar. A partir de ese momento, Leonora tomó el control. Se convirtió en la generala de nuestro duelo, dirigiendo las operaciones con una eficiencia escalofriante que me revolvió el estómago. Mientras yo estaba sentada en el sofá, incapaz de procesar nada, ella estaba al teléfono, su voz firme y autoritaria. Llamó a la funeraria más cara, a la catedral, a toda la lista de contactos de la élite de Monterrey. Descartó mis débiles intentos de participar con un gesto de la mano. Una ceremonia íntima no es apropiada, Marisol, declaró, mientras hablaba por teléfono con el florista sobre un pedido de miles de pesos en lirios blancos. La familia de mi hijo tiene una posición, un nombre que mantener. Hay que hacer las cosas bien, con dignidad. Mis padres, Silvano y Brisa, llegaron al día siguiente, con los ojos hinchados y los rostros surcados por el dolor tras conducir toda la noche desde Puebla. Intentaron abrazarme, crear un pequeño círculo de consuelo a mi alrededor, pero Leonora los interceptó en la sala. Por favor, ahora no, les dijo con una autoridad gélida que no admitía réplica. Marisol necesita espacio. Está muy inestable. Y Benicio necesita a su familia para que le dé fuerza. La implicación era clara como el agua, ellos no eran familia. Eran extraños, intrusos en su duelo perfectamente orquestado. Mi madre me lanzó una mirada de impotencia y rabia, pero se retiró, sin querer causar una escena. Vi a mi hija Solana observar todo desde el umbral de la sala. Vio cómo su abuela me aislaba, cómo me borraba de la ecuación de mi propio dolor. Vio cómo su padre se dejaba envolver por el clan de su madre, dejándome a la deriva en una isla de sufrimiento. La vi apretar su pequeño diario de mariposas contra su pecho, como si fuera un escudo. En sus ojos no había solo tristeza. Había una determinación fría, una claridad aterradora que los adultos a su alrededor habían perdido. Vio que a su madre le habían quitado todo, sus hijos, su voz, su esposo, y ahora, hasta su derecho a llorar en paz. Y en ese momento, la niña de 7 años, mi pequeña y silenciosa observadora, decidió que ya era suficiente. De vuelta en la catedral, el eco de las palabras de Leonora todavía flotaba en el aire denso y perfumado a lirios. La humillación era total, un manto pesado que me asfixiaba. Me había despojado de mi maternidad, de mi dignidad, y lo había hecho sobre los cuerpos inocentes de mis hijos. Sentí que las rodillas me fallaban de verdad esta vez. Busqué instintivamente la mano de Benicio, un último reflejo desesperado buscando apoyo, pero él la retiró sutilmente, metiéndola en el bolsillo de su pantalón. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero para mí fue como una bofetada. Estaba sola. Completamente y absolutamente sola. Leonora, satisfecha con su actuación, con el silencio de la congregación como prueba de su poder,
hizo un gesto casi imperceptible al sacerdote para que continuara. Creía que había ganado. Había pintado su narrativa, había consolidado su posición como la matriarca sufrida y sabia, y me había relegado al papel de la madre inepta y trágicamente culpable. La congregación había aceptado su versión. Podía verlo en sus ojos, una mezcla de lástima por Benicio y un juicio frío para mí. El veredicto estaba dictado, el caso cerrado. Pero entonces, un pequeño movimiento rompió el hechizo, un detalle imprevisto en su guión perfecto. Solana. Soltó mi mano. Su pequeño cuerpo se enderezó, y en su rostro había una expresión que nunca le había visto antes. No era la tristeza de una niña que ha perdido a sus hermanos. No era miedo. Era una calma resuelta, una seriedad que no correspondía a sus 7 años. Solana comenzó a caminar. Sus zapatitos negros de charol, los mismos que había usado en su recital de piano, resonaban en el silencio sepulcral de la catedral. Tac, tac, tac. Un sonido rítmico, metódico y decidido. No se dirigió hacia mí, ni hacia la salida. Caminó directamente hacia el altar, con su pequeño diario de mariposas de colores apretado en la mano como un arma. Solana, ¿qué haces? Vuelve aquí, susurró Benicio, su voz una mezcla de alarma y confusión. Leonora frunció el ceño, visiblemente irritada por la interrupción de su momento de gloria. Pero Solana no se detuvo. Subió los 3 escalones del altar con una gracia solemne y se paró junto al sacerdote. Él la miró, su rostro cansado mostrando una mezcla de sorpresa y ternura. Ella tiró suavemente de la tela de su sotana. Él se inclinó hacia ella, una montaña de tela negra inclinándose hacia una pequeña llama de determinación. Con una voz sorprendentemente clara y firme, una voz que no era un susurro sino una declaración, y que fue amplificada por la acústica perfecta de la catedral, mi hija hizo una pregunta. Padre, dijo, antes de que continúe, ¿puedo leer algo que escribí para mis hermanitos Gael y Tadeo? El sacerdote, probablemente pensando que sería un tierno e inocente homenaje infantil, sonrió con una tristeza genuina y asintió. Por supuesto, pequeña. Acércate. Solana se acercó al atril. Abrió su diario. Fue entonces cuando vi un destello de pánico en los ojos de Leonora por primera vez. Un pánico real, no fingido. Su compostura perfecta se resquebrajó por un instante. Gracias, padre, dijo Solana. Se aclaró la garganta y comenzó a leer, no un poema, no una carta de amor, sino una entrada de su diario. Martes, 15 de mayo, leyó, su voz infantil llenando cada rincón de la iglesia. Abue Leonora trajo vitaminas especiales para los bebés en un frasquito sin nombre. Dijo que eran para que durmieran bien toda la noche y así mami no se cansara tanto. Un murmullo incómodo recorrió la iglesia. Benicio se puso rígido a mi lado, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Solana continuó, pasando una página con cuidado. Jueves, 24 de mayo. Mis hermanitos durmieron mucho, todo el día. Mami estaba preocupada, intentó despertarlos para comer pero no pudo. Abue dijo que eso era bueno, que así los niños buenos aprenden a no dar lata. El murmullo se convirtió en un silencio tenso, pesado, cargado de electricidad. Podía sentir el cambio en la atmósfera, como el aire antes de una tormenta. La duda comenzaba a reemplazar al juicio en los ojos de los asistentes. Entonces, Solana llegó a la última entrada. Levantó la vista por un segundo, me miró directamente a los ojos, como dándome fuerzas, y luego, con una voz que no tembló, una voz que era la de un ángel vengador, leyó la sentencia final. Martes, 29 de mayo. La última vez. Abue usó más polvito blanco del frasco que saca de la bolsa de papá. Dijo que esa noche iban a dormir como angelitos de verdad. Hizo una pausa, y cada segundo se estiró hasta el infinito, un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Su boca sonrió cuando lo dijo, padre. Pero sus ojos no. El caos. La palabra es demasiado pequeña, demasiado simple para describir lo que sucedió.
Fue como si una bomba de verdad hubiera detonado en el corazón de la catedral. Gritos ahogados. Jadeos de horror. Alguien en las filas de atrás gritó asesina. El mundo de Leonora, y el mío, se hizo añicos en ese instante. Mentirosa. Es una niña malcriada y mentirosa. Siempre ha sido una resentida, chilló Leonora, su máscara de dignidad y dolor hecha añicos, revelando el rostro retorcido y descompuesto de una fiera acorralada. Intentó abalanzarse hacia Solana, quizás para arrebatarle el diario o para silenciarla, pero mi padre, Silvano, que había corrido hacia el altar en el instante en que Solana comenzó a leer, se interpuso, un muro de protección silencioso y formidable. Benicio, por el amor de Dios, dile a tu hija que se calle. Contrólala, le ordenó a su hijo, su voz un graznido agudo y desesperado. Pero Benicio estaba blanco como un fantasma, con la boca abierta, mirando a su hija como si la viera por primera vez. Los sedantes, balbuceó, las palabras apenas audibles, mirando sus propias manos como si fueran las de un extraño. ¿Las muestras de mi maletín? Pensé que se habían perdido. ¿Ella me pidió algo para dormir? Mi madre, Brisa, ya tenía el teléfono en la oreja, su voz, normalmente suave, era ahora dura como el acero mientras hablaba con el operador del 911. La tía Candelaria dejó escapar un gemido y se desmayó en su banco. El tío Jacinto miraba a su hermana con una expresión de puro horror, como si estuviera viendo a un monstruo. La policía llegó en lo que pareció una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Entraron en la catedral con una solemnidad que contrastaba con el caos, un remolino de uniformes azules y radios crepitantes. El sacerdote, pálido pero compuesto, les entregó el pequeño diario de mariposas como si fuera un artefacto sagrado. Mientras le ponían las esposas a Leonora junto a los ataúdes de mis hijos, en el colmo de la ironía macabra, ella se giró y me lanzó una última mirada. No había remordimiento. No había arrepentimiento. Solo odio puro, concentrado y negro. Esto es tu culpa, siseó, su voz llena de veneno. Si hubieras sido una buena madre, una madre competente, yo no habría tenido que intervenir. Ha pasado un año. Un año de juicios, de titulares de prensa que gritaban la palabra monstruo, y de pesadillas recurrentes que me despertaban empapada en sudor. Pero también ha sido un año de curación, un año de respirar por primera vez en mucho tiempo. Solana y yo ahora vivimos en Puebla, en una pequeña y luminosa casa detrás de la de mis padres. El jardín está lleno de las flores que mi madre y yo plantamos juntas. Aquí, el aire huele a tierra mojada y a jazmín, no a mentiras ni a secretos. La toxicología confirmó lo que el diario de mi hija ya nos había dicho, sobredosis letal de un potente sedante de prescripción. Las pruebas, el testimonio de Solana y la confesión parcial de Benicio sobre las muestras de su maletín sellaron el destino de Leonora. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Me divorcié de Benicio. Fue un proceso rápido y silencioso. Me llama todas las semanas desde California, a donde se mudó para escapar de los fantasmas. Su voz siempre suena rota. Me envía más dinero del que necesito y me pide un perdón que nunca podré darle. Su cobardía y su complicidad silenciosa cavaron una tumba tan profunda como las de nuestros hijos. Su castigo no es una celda, sino una vida entera de libertad atormentada por la culpa, sabiendo que eligió a su madre por encima de sus propios hijos. Solana está en terapia. La psicóloga dice que es una niña increíblemente resiliente. Escribir sigue siendo su refugio, su forma de procesar el mundo. Pero ahora sus diarios no guardan secretos oscuros, sino dibujos de soles y relatos de nuestros paseos por el parque. Estoy sentada en el porche, con una taza de café, viendo a Solana regar las geranios. El sol de la tarde tiñe el cielo de naranja y rosa. Se acerca y me muestra su nuevo diario, abierto en la página de hoy. Es un dibujo de nosotras dos, sonriendo bajo un sol enorme. Debajo, ha escrito, hoy mami y yo pintamos un sol muy grande. Creo que a Gael y a Tadeo les gustaría. La verdad siempre gana. La abrazo fuerte, inhalando el aroma a champú de fresa de su cabello. Ella me salvó. Su verdad,
escrita con la honestidad brutal de una niña de 7 años, nos salvó a las dos. Y mientras el sol se pone, pintando el cielo con los colores de un nuevo comienzo, me pregunto, y les pregunto a ustedes, la comunidad que escucha estas historias, ¿hice lo correcto al alejarme para siempre de un hombre que permitió que su madre destruyera a nuestra familia? ¿O la culpa y el arrepentimiento son un castigo suficiente para un hombre que lo perdió todo por su propia debilidad?